Si algo caracteriza al pensamiento liberal es que nosotros no subordinamos los derechos de las personas a ninguna otra causa. Llámese nación, llámese fe, llámese progreso, llámese igualdad. Para nosotros, por sobre todas las cosas, está la libertad. Porque incluso para desarrollar dignamente cualquiera de esos principios, es condición imprescindible que las personas sean libres y todas igualmente libres. A nivel político como movimiento, lo que une a los liberales de toda época y lugar es la oposición al poder, y fundamentalmente al poder concentrado. Y esto vale tanto para lo político como para lo económico, lo clerical, lo militar, lo geopolítico. Nosotros entendemos que toda capacidad de violentar a las personas es inherentemente un mal. Todo aquello que las libere o que escojan libremente sin vulnerar los derechos de otros está bien, y en esa dinámica el liberalismo ha logrado algunas de las más grandes conquistas de la historia humana. El conservadurismo no lo tienes que estudiar, emana naturalmente de ti, de las cosas que tú crees que son valiosas. Por ejemplo, la familia. No tienes que estudiar que un conservador ama a la familia, porque la gente naturalmente tiende a cuidar a su familia. El deber que tienes con tus hijos, con tus padres, con la sociedad en general, la cooperación, ¿no? La inmensa mayoría es conservadora en esencia, porque la gente, a pesar de todas nuestras diferencias, igual queremos proteger, cuidar, conservar todo aquello que nos es valioso en todo sentido. Somos conservadores en la medida, y acá le hablo a la gente que nos está escuchando y que me diga si es que me estoy equivocando. Queremos conservar a nuestra familia, nuestros lazos con nuestros hijos, queremos conservar los buenos momentos, los ratos que pasamos con los amigos, las relaciones y las tertulias en casa. Lo que Roger Scruton dice, los pequeños platones, ¿no? Los pequeños pelotones de la sociedad. Los pequeños pelotones, por ejemplo, que son los clubes de fútbol, las unidades vecinales, las iglesias, todas esas cuestiones pequeñas que surgen de la sociedad civil, o sea, de abajo hacia arriba, y no son impuestas ni por el mercado, ni por esta abstracción que es el mercado, desde el lado liberal o libertario, ni esta abstracción que es el Estado desde la perspectiva más surda. ¿Qué ocurre no solamente entonces a nivel individual? ¿Qué ocurre también a nivel social? Porque claro, lo que haces es, tú me tomas al individuo y yo entiendo, esa es tu posición libertaria, tú lo aíslas, entonces tú dices, cada uno es soberano en sus propias decisiones. Perfecto, yo hasta cierto punto completamente de acuerdo. Pero también el individuo no vive aislado, el individuo es parte de una comunidad, es parte de un conjunto de personas. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago. Con respecto a lo de las drogas, sí existen experiencias históricas de consumo masivo de drogas que terminaron con la debacle de países, independientemente de las circunstancias históricas, ¿no? El caso de las guerras del opio, que fueron dos importantes que hubo, de las grandes potencias europeas con los Estados Unidos, contra China, liderados o encabezados por el Reino Unido. Pero se masificó el consumo de opio, se hizo legal, no solamente se hizo legal, se promovía activamente. Y era una manera muy sencilla de mantener a la población china estupidizada para que fuese más fácil, ¿no? Destruir su riqueza y vandalizarla. Pero el punto es que siempre el consumo de drogas, desde mi perspectiva, el consumo de drogas, cuando la gente dice es una decisión personal, eso no es cierto. No es una decisión personal. O sea, la decisión de consumirlas es personal, pero los comportamientos que derivan de ese consumo y el daño psicológico, afectivo hacia las personas también que están relacionadas con la persona que consume son reales. En términos libremercadistas o liberales puristas estaríamos hablando de daños, ¿no? De externalidades que son negativas.
y que sí generan un tremendo daño a la sociedad en su conjunto. Cuando tú agregas esas pequeñas miserias individuales, te genera un problema social importante. Además que también te genera un problema de sobrecostos. Claro, tú me puedes decir los costos de enforcement o de cumplimiento para que no se viole la ley son altos, por supuesto, pero yo estoy convencido de que los costos de legalizarla no irían directamente ya a pedir que la gente consuma drogas, sino que iría a atender a las personas que han sido consumidas por estas drogas. También, por ejemplo, temas de seguridad, porque es un hecho que hay drogas que son de tipo, que generan tal adicción, que generan comportamientos violentos. Entonces yo pienso que hay un peligro ahí grave con el tema de la legalización. No digo que la ilegalización sea un remedio, pero si me pones las dos opciones, yo prefiero ir por la ilegalización. Bueno, me parece bien. ¿Procedo punto No, por por favor, punto adelante. o sigue tú? No, No quiero dale, interrumpirte. dale y le vamos. Bueno, Tito Livio. En todas las casas romanas existían en iguales cantidades el opio y el trigo. Año 86 a.C. Se estima que el 80% de la población romana consumía opio. El primer ensayo prohibicionista que existió en la legislación, hubo 3 ensayos prohibicionistas sistemáticos en Occidente a lo largo de 5.000 años de historia documentada de la relación de los hombres con las sustancias psicoactivas. El primer caso data del año 186 a.C. Es la prohibición de las bacanales en Roma, arbitrada por el cónsul Expurio Postumio, 186 a.C. ¿De qué periodos de Roma me estás hablando? Estamos hablando, si no me equivoco, de la transición de la República al Consulado, es anterior al Imperio, es el 186 a.C., previo a César. Okay. Las bacanales era una festividad que se importó con la helenización de Roma. Cuando Roma adquiere los hábitos y la cultura, incluso la religión, la mitología griega, que es básicamente cuando Roma pasa a ser algo más que un poblado de brutos campesinos dedicados a la guerra, que era lo que originalmente eran, muy doctos en ello, por cierto, homólogos de los espartanos. Cuando Roma se heleniza, en realidad es cuando importa la cultura ateniense. Durante 200 años empezó a extenderse el fenómeno de las bacanales. Las bacanales eran festividades profundamente paganas, dedicadas al placer. Las bacantes eran sacerdotisas que proveían licores, porque había también un extraño preparado que era básicamente opio líquido. La bibliografía con muchísimo gusto te la doy, está perfectamente documentada en la Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, que es considerado el trabajo más completo que existe de estudio sobre la materia, incluso por quienes se oponen a la libertad de drogas. Y el fenómeno empezó a generalizarse, obviamente era un culto hedonista. Yo soy un defensor absoluto de la libertad desde un concepto de vista epicureo, y yo creo que el hedonismo claramente marca sus límites en no perjudicar objetivamente al otro con las decisiones propias. Eso es en la filosofía epicúrea, y esto es de lo que se trataban estos grupos. Eran reuniones secretas donde la experiencia psicoactiva les permitía, como en las culturas indígenas americanas, como en la antigua China con el opio y como prácticamente en los pueblos germánicos y galos, les permitía una percepción diferente, una conexión diferente respecto a la espiritualidad. Expurio Postumio representaba la fracción reaccionaria de esa vieja Roma moribunda, que nunca terminó de morir y que para mí signó lo que fue la decadencia del Imperio Romano en contraste a su grandeza, que fue la vocación cosmopolita y de adquirir la cultura ateniense, que consideraba que esto era un profundo atentado contra las costumbres y que era algo definitivamente peligroso, más que nada porque, y esto se va a repetir irónicamente con el primer intento estadounidense de prohibir el opio, después relataré, porque consideraba que la gente drogándose tendía a la pasividad y a perder la identificación nacional, la tendencia a la guerra, la noción del honor, todos estos instrumentos tan útiles para un imperio basado en las anexiones, el saqueo y la conquista, muy diferente a Atenas o a Cartago, que al fin y al cabo quisieron destruir porque representaba la civilización mercantil, basada en la paz, en el intercambio y en el consenso. La prohibición de las bacanales en Roma duró décadas. Cuando empezaron a prohibirlas era un fenómeno relativamente aislado, emergente, por más que
se había desarrollado durante muchos años, no era algo generalizado. Con el transcurso del tiempo se convirtió en algo verdaderamente masivo. Cuando derogaron la prohibición de las bacanales, el senador que escribe al respecto, hay que buscarlo bien escotado, la memoria no me falla para decirlo con precisión, advierte que han generado un río de sangre, que han multiplicado de manera estrambótica a punto que la mitad, dice, la mitad de la juventud romana se entrega a las bacanales, y han tenido que generar un clima de delación a través de la creación de la figura del delator anónimo remunerado, que los ha empujado a una situación prácticamente de guerra civil. Ellos tuvieron que crear la figura del delator anónimo remunerado. ¿Por qué? Porque yo cuando defiendo el derecho natural, defiendo precisamente estas cosas. Por más que la decisión de drogarse perjudique la subjetividad ajena, algo de lo cual tú no te puedes hacer cargo, porque esta conversación que estamos teniendo hiere profundamente la sensibilidad de nuestros enemigos progres y podrían considerarla, por tanto, un delito. Pero bueno, cuando tú no vulneras el derecho de otro, no hay quien denuncie en la práctica, por lo tanto el Estado tenía que buscar delatores anónimos remunerados. ¿Sabes de dónde los sacaban? Del censo de rameras. Las mujeres libres en Roma eran las prostitutas, las únicas que tenían derecho a la propiedad y derecho al voto. Como muchas de las vacantes, digamos, hacían pasar por vacantes a las prostitutas para que denuncien a sus clientes. Habían agotado el sistema carcelario, llenando las cárceles de gente que pacíficamente practicaba las bacanales. El resto de los delincuentes, aprovechándose de esa situación, a sus anchas salían a robar, a matar y a violar. Habían encarcelado senadores, funcionarios, empresarios. Muchos de sus mejores soldados y generales habían terminado tras las rejas y tuvieron que derogarla inmersa en un fracaso que había llenado la cárcel de inocentes, que había generado violencia donde no la había y que, para colmo, popularizó el fenómeno más no poder. El segundo ensayo prohibicionista en Occidente ocurrió más de 1000 años después, contra lo que yo creía. Yo creía que durante la Edad Media, de la cual tengo por supuesto una visión sumamente crítica y fundamentada, no sé si tú la reivindicas, yo no hubo ningún tipo de restricción a las sustancias psicoactivas y de hecho también imperaban y era una vía de escape para el oscuro leprosario en el cual se había convertido la Europa cristiana, con la excepción de Bizancio. La excepción de Bizancio porque no era un oscuro leprosario, pero también había drogas y muchas en Bizancio que comerciaban, entre otras cosas, el opio y el hashish con los árabes. Recién con la prohibición de las brujas se empieza a perseguir colateral y secundariamente sus brebajes, que eran narcóticos. Las brujas eran parteras fundamentalmente y oficiaban como médicas paganas o farmacéuticas o boticarias de una Europa rústica y empobrecida, no precisamente por su culpa. Como vos sabrás, en su momento se hablaba de que en Europa existían algo así, creo que como 3 brujas por cada 100 mujeres. El Román del Arroz, poema épico tardomedieval, recoge desde que empieza la prohibición y se persigue y se quema a las brujas, que 1 de cada 3 mujeres, fíjate el salto exponencial, en Europa era una bruja. ¿Por qué? Porque la prohibición, por supuesto, que estimula e incentiva desmedidamente el interés por lo prohibido, lo envilece, que es lo que ocurrió en el opio adulterado en China. No tuvieron problema durante la civilización más antigua del planeta, no tuvieron problema durante 5000 años, y oh casualidad los tuvieron cuando los británicos intervienen en una disputa imperialista con el tema del opio. Bueno, conclusión, hubo que normalizar la situación y dejar de perseguir a las brujas, cosa que surge desde el seno de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes, que también las perseguían arduamente, y dicen, bueno, basta, no existen más las brujas. Al cabo de un siglo desaparece cualquier referencia a la brujería en la literatura cristiana. ¿Por qué? Porque perseguir, porque prohibir aquellas conductas pacíficas que no lesionan los derechos de nadie no puede otra cosa que constituir en sí mismo un crimen mucho peor y más abominable. La tercera ola prohibicionista está ese capítulo de las guerras del opio, que tiene que ver con una cuestión de la balanza comercial entre Reino Unido y China. Y el Reino Unido se dedicó a adulterar el opio para estupidizar a la gente. Literalmente lo envenenaban. De hecho, mataban a la gente envenenándola a través del opio que habían consumido históricamente sin problemas. ¿Vos sabés cuándo se plantea por primera vez la prohibición del opio en Occidente? 25 años después de las guerras del opio. ¿Cuándo? Cuando Estados Unidos, en uno de sus arrebatos imperialistas que caracterizan al país del norte, que no ha sido jamás una república de libertades ni una democracia modélica, sino que nace precisamente como un
ensayo de puritanos esclavistas que echaron a patadas al único que realmente estaba interesado en la libertad, que era Thomas Paine, y se desarrolla con la anexión a México, con la invasión a Hawái, con todo tipo de experiencias y escaramuzas imperialistas cuando invaden Filipinas. Cuando invaden Filipinas, el obispo Bryant, encargado de evangelizar a los filipinos que por supuesto no querían ser evangelizados porque los que no eran ya católicos, por obra y gracia de España, tenían sus propios ritos paganos, dice, tal y cual como lo señaló Expurio Postumio en las épocas de Roma, el opio los convierte en levantiscos, no son sumisos, no permiten que los gobernemos, no se dejan conducir hacia su propio bien. Yo creo que la verdadera enfermedad no era el consumo de opio tan habitual en los habitantes del sudeste asiático, sino la locura y la prepotencia imperialista del obispo Bryant. De allí surge la Comisión Bryant, que luego terminará años más tarde y con apoyo, irónicamente, de los sindicalistas marxistas que decían que las drogas constituían una forma de enajenar a los proletarios en los Estados Unidos, y de los sectores más puritanos, supremacistas raciales y repugnantes de la rancia derecha norteamericana, en la ley Harrison que regula, no prohíbe, regula la cocaína y los opiáceos en 1914. Antes de la regulación y la prohibición, por ejemplo, de la heroína, que se comercializó libremente en la mayor parte del mundo desde el año 1895, no existe un solo caso documentado en los censos médicos más avanzados, por ejemplo, de Francia o del propio Estados Unidos, de muerte por sobredosis, ni de hechos delictivos que se realicen bajo los efectos del consumo de heroína. Sin embargo, sí, y en numerosos casos a lo largo de la historia, bajo los efectos del alcohol. Es una construcción política, la del yonki, esto también lo relata muy bien Antonio Escotado, que nace como parte de la necesidad de justificar el relato del nuevo enemigo que, del mismo modo que ahora la pandemia, otrora el comunismo, el terrorismo islámico, siempre con la mano norteamericana detrás, hay que combatir cómo, limitando las libertades individuales, avanzando policía y militarmente sobre la intimidad de las personas. ¿Qué arroja este tercer experimento prohibicionista que recrudece a través de las instituciones supranacionales que tú denostas, con consenso absoluto de los soviéticos, comunistas, siempre enemigos radicales de la experimentación mental y de cualquier tipo de hedonismo de placer que por supuesto es absolutamente alérgico al espíritu de masa y a la uniformidad que vos mismo denunciás y que cualquier izquierdista persigue? Con la unión de los soviéticos y los norteamericanos a partir de 1960 nace esta guerra contra las drogas. Hay que decirle a los mexicanos, hay que decirle a los guatemaltecos, a los hondureños o a los colombianos cuáles son las consecuencias de esta política, porque además de convertirse en vasallos de las mafias estatales norteamericanas que son las que dirigen el consumo y la producción, las sustancias tienen la peor calidad posible, la violencia revienta y destruye y masacra a cientos de miles de personas como ninguna otra guerra ha hecho en el territorio latinoamericano, o sea, pérdida de soberanía, pérdida de libertad, pérdida de paz, y para colmo, si querés, desde una perspectiva utilitaria de los estados nacionales, un negocio fabuloso que no pueden grabar porque queda reducido al arbitrio de la DEA. Una guerra permanente. Si vos ves sus propias cifras, los datos de la ONU, desde su Convención sobre Sustancias Psicoactivas de 1971, cada año crece exponencialmente el consumo de drogas. Por lo tanto, la prohibición no sirve, no solo que es mala per se, no sirve para nada. O sea, si volvemos a la experiencia de la persecución de las brujas, volvemos a la experiencia de las bacanales romanas, han multiplicado el interés en las sustancias, nunca persiguieron eliminarlas, sino que buscan administrarlas a piacere, y lo que más les interesa es el negocio de la guerra, el pretexto para intervenir militarmente y políticamente a los países. Yo creo que hay que volver al esquema que rigió en todo el mundo, desde Sumeria y la Mesopotamia hasta el siglo XX, que en los términos de la historia es el día de ayer. La absoluta libertad. Y si hay madres que tristes porque sus hijos se drogan, bueno, ni la madre de Guy de Maupassant, ni de Nietzsche, ni de Pasteur, ni de von Bismarck, creo que protestaban porque sus hijos fueran opinómanos, lo eran todos. Marco Aurelio, si tú has leído sus brillantes meditaciones, era un hombre que, prescripto por Galeno, se administraba diariamente opio, tanto recreativo como analgésico, y le permitía trabajar y filosofar profundamente. No redundó en una menor esperanza de vida para ninguna de estas personas citadas. Ahora, si me preguntás a mí, el paco, el crack, la basura de la basura de la basura de la producción,
que se vende como consecuencia de la prohibición en los barrios pobres, sí, claro, es veneno y envenena a la gente. También lo son el alcohol y el tabaco. ¿Los prohibimos? Porque hay mucha gente que puede decir, yo estoy muy consternado de que mi padre se encamina al cáncer de pulmón o mi madre a la cirrosis, y de todas formas, ¿dónde queda la libertad individual? No vamos a protestar contra la tiranía tecnológica y de repente pretender imponerle nuestros hábitos higiénicos al resto del mundo. Yo particularmente, no voy a decir nuestros porque soy un psiconauta entusiasta. Antes de serlo, como lo fue también Aldous Huxley y otros tantos, era una persona totalmente sobria, que no tomaba ni una gota de alcohol ni había fumado un cigarrillo. Defendía exactamente estos mismos principios. Mi moralidad implica que no hay nada que pueda posicionarse sobre la libertad del individuo. Si vos matás bajo los efectos de las drogas, es lo mismo que si matás sobrio. De hecho, está la proporción documentada en el libro de Escotado. Las drogas en muy raras veces inciden una mayor violencia en los individuos, y curiosamente el alcohol, que es legal, es una de las que más genera eso. Sin embargo, no es culpa de la droga, sino de las personas. Miklos, libremente desarrolla tu punto. No, a ver, no manejo la bibliografía que tú has leído. Para un tema tan complejo como este, obviamente, o sea, has leído a Escotado, yo no he leído a Escotado, no manejo esas cifras. Pero nuevamente, desde una experiencia empírica, tú dices que es una cuestión de responsabilidad individual. No sé si la historia, porque en términos de historia tú puedes tener varias versiones dependiendo de los autores. Entonces, no sé, tú puedes haber escogido autores que estén en esa línea de aprobar o legalizar las drogas. Seguramente habrá autores que no estén a favor de eso. Para formarme un juicio correcto, lo que tendría que hacer es evaluar las dos, todas las opciones posibles o toda la bibliografía disponible al respecto, cosa que no manejo. Con respecto a las experiencias históricas, puede ser cierto lo que has dicho o los autores que has citado, no lo sé, pero a la larga, por una cuestión empírica, nuevamente, si es que decimos vamos a la cuestión empírica, el consumo de drogas, el consumo de drogas no puede ser bueno ni para la persona ni para la sociedad. No puede ser bueno. El consumo de drogas lo que hace es disminuye, ¿no?, tu capacidad. Tarde o temprano, el consumo de drogas, tú mismo has mencionado el alcohol, has mencionado el cigarro correctamente, termina afectando tu salud. El consumo de cocaína. Tú me mencionas opio, pero el opio es una de cuántas drogas había así por haber. La heroína, el crack, el hashish, puedes tener, ¿no?, el metanfetaminas, etcétera. Puedes tener un sinnúmero de drogas. ¿O qué hacemos? ¿Las legalizamos todas? ¿Legalizamos todas las drogas? Porque si el principio es que tú vas a legalizar la droga y apelas a la idea, ¿no?, a la universalidad, entonces no tiene que haber restricción para ninguna droga. Porque del momento en que tú me estás diciendo, no, esta droga no, entonces ahí tú estás violando un principio de no intervención, o sea, te estarías atentando contra tu propio principio de decir, estas drogas sí porque son de buena calidad y estas drogas no porque son de mala calidad. ¿Qué pasaría con la decisión de cualquier sujeto de que le gusta consumir la droga de peor calidad? Y no es uno, si son, vamos a decir, cientos y miles, porque si no hay restricciones, obviamente, el consumo puede ser libre y al final no es que va a ser un solo individuo afectado, sino que van a ser cientos de miles, como ocurre ahora. Pero yo estoy convencido de que la legislación o la prohibición lo que hace es disminuye ese consumo de alguna manera porque lo criminaliza. Y claro, vas a tener siempre un porcentaje de personas a las cuales la criminalización se la van a pasar por las orejas, pero hay otro porcentaje de la población a la que la criminalización sí le funciona como un desincentivo para ese consumo. Entonces ahí entro yo a la cuestión empírica. ¿Qué bueno trae el consumo de algunas drogas? ¿Ok? ¿Qué bueno trae el consumo de algunas drogas? Tú avísame cuando pueda, voy anotando los puntos. No, o sea, al final yo digo no solamente es el daño físico que puede producirse a una persona que voluntariamente decide drogarse y que llegado a un punto con ciertas drogas, esa voluntad, esa agencia personal se pierde porque esa persona pierde la capacidad, se vuelve tan adicto, tan dependiente a esa droga, que al final su capacidad de libre albedrío, su capacidad de percepción, de interpretación de la realidad también se pierde. No es el caso de los drogadictos, o sea, eso es empírico también, vas a ver el final de
cientos de cocainómanos o de gente que inhala terocal, al final pierden la autonomía, o sea, porque esa autonomía es cedida, ¿no?, al consumo de la droga. O sea, la droga termina limitando esas capacidades y esclavizando de alguna manera a esa persona, a esa droga, a ese hábito. ¿Qué ocurre no solamente entonces a nivel individual? ¿Qué ocurre también a nivel social? Porque claro, lo que haces es, tú me tomas al individuo y yo entiendo, esa es tu posición libertaria, tú lo aíslas, entonces tú dices, cada uno es soberano de sus propias decisiones. Perfecto, yo hasta cierto punto completamente de acuerdo. Pero también el individuo no vive aislado. El individuo es parte de una comunidad, es parte de un conjunto de personas. Ese es el argumento que utilizan los lobbies LGBT para sostener que no tenemos derecho, con nuestra opinión, a dañar los sentimientos de las personas que se autoperciben como un sexo diferente. Entramos a algo muy, muy, muy subjetivo, los sentimientos. Es lo que tú cuando hablas de las madres que sufren por sus hijos que se drogan, vas a eso. No solamente eso. Lo que yo estoy hablando, por ejemplo, las obligaciones que tiene cada miembro de una sociedad, de una comunidad, vamos a ponerle un término más manejable, ¿no? Las obligaciones que tienes con respecto a tu comunidad, donde tú eres parte de esa comunidad y así como tienes derecho de los que gozas, ¿no? La protección, la seguridad, la congenialidad que te da un ambiente que te da esa comunidad, ¿no? Los casos de reciprocidad, si te falta algo, puede la vecina darte algo, si necesitas ayuda con algo, viene alguien y te ayuda con eso. Al final lo que está pasando es que tú no estás aislado, tú no vives solo, tú eres parte de un conjunto de relaciones. Y ese conjunto de relaciones, por ejemplo, también empieza con la familia. Y por eso es que yo soy un defensor acérrimo de la familia. Claro, tú dices, pero las familias han generado tanto daño. Yo creo que específicamente lo que se ha hecho ahora. Yo no digo eso. No, yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando de vamos a decir, me mencionaste el tema del género. Entonces, los proponentes dentro de todas estas agendas progres, la agenda de género, la agenda feminista, la agenda del aborto, a lo que apuntan también es a la destrucción de la familia. Y yo pongo a la familia como el modelo más exitoso en la historia de la humanidad, la institución más exitosa en la historia de la humanidad. Pero es ahí donde tú formas, ¿no? Tienes reciprocidades, hay responsabilidades, o sea, tienes derechos, sí, pero también tienes responsabilidades, tienes deberes, fuera de esa familia con otras familias. Y es así, a través de esas relaciones que tú vas forjando dentro de las familias, en tus comunidades, y así a lo largo, ¿no? Si vas extendiendo el concepto hacia un Estado-nación, que es bastante más difícil, por cierto, pero la idea es la misma, es cuando tú cuando te dedicas a ti y tú empiezas vamos a decir, a destruirte de alguna manera, porque las drogas al final lo que terminan haciendo, muchas de ellas, es destruirte. Entonces, claro, haces uso de tus derechos, pero con seguridad, pierdes también sentido de tus deberes, de tus responsabilidades con esas comunidades. O sea, al final, ese punto de vista a mí lo que me lleva es que en aras de esta libertad se agregan egoísmos y estos egoísmos terminan siendo disolventes de una sociedad. Bueno, Miklos, vamos punto por punto. Va a ser un poco desordenado porque lo fui anotando desordenadamente. Lo empírico. Mi opinión se ciñe a la historiografía rigurosa recogida por Escotado, que no partía de una tesis cuando empezó a escribir su obra. Él se sorprendió escribiéndola, yo me sorprendí profundamente leyéndola y revisándola personalmente, todas las fuentes bibliográficas que cita, de las que tuve alcance, de las que estaban disponibles, que incluyen los códigos legales más antiguos, claro. Incluye desde el Código Hammurabi, etc. No cuestiono porque no lo conozco, no cuestiono el rigor historiográfico de Escotado, no lo sé. Lo que yo digo es, empíricamente, cuando tú ves a los drogados en las calles. Acá tenés acá como Aldous Huxley, como Nietzsche, y yo me comparo, yo soy un pobre infeliz en comparación a esas personas, pero acá tenés una persona que prueba ácido lisérgico, marihuana, y podría ampliar la lista, pero YouTube me va a borrar porque no puedo hablar ni en contra de las vacunas venenosas, ni a favor de las sustancias que considero profundamente beneficiosas como desde el punto de vista de la experiencia. Si nos seguimos al empirismo es muy difícil hablar. ¿Qué impide que tú consumas más? ¿Hay alguna especie de autodisciplina en tu parte?
A ver, si quieres saber qué es lo que impide, por supuesto, que yo me pierda. Pero tú te disciplinas en el sentido de, bueno, vamos a hablar de X persona, no vamos a hablar de ti, vamos a hablar de un sujeto hipotético. ¿Tú crees que todos tienen la capacidad de autodisciplinarse y decir, bueno, hoy día hoy va a ser 5 gramitos o una pastillita? ¿Tú crees que todos tienen la capacidad? Si yo abordo esa lógica, tengo que necesariamente darle la razón a los eugenesistas cuando dicen, toda persona está capacitada para ser padre. Toda persona puede proveerle condiciones de vida dignas a sus hijos. Toda persona tiene derecho a elegir formar una familia. O hay personas más aptas que otras por capacidades cognitivas, por formación socioeducativa, porque tal vez para ciertas personas sea mejor el aborto, que el derecho a formar una familia es relativo, porque si va a tener muchos hijos que no puede mantener, hablas de sobrecostos, sus decisiones, su libertad individual, enmarcada en la tradición cristiana, afecta al resto de los contribuyentes. Sin embargo, a mí me parece que la solución de prohibir la natalidad, combatir a las familias como hecho libre y voluntario, espontáneo y natural, al igual que lo son las drogas, es infinitamente peor que lo que proponen remediar. Pero permiso, déjame ir punto por punto. Desde el plano empírico, casi todas las personas que tienen esta noción de la droga como sinónimo del daño, la perdición, la adicción y el descontrol, son personas que precisamente no las han probado. O sea, es una cuestión que escapa de lo empírico y entra en el terreno del prejuicio de la construcción social. Es que hay diversos tipos de empirismo. Puede ser el empirismo en el que tú mismo te drogas, o el empirismo de la experiencia de ver a los drogados ahí en las calles, de la experiencia de ver a los... Está bien, de todas formas las personas que están en las calles... No tengo que drogarme crónicamente para entender qué daño podría generar la droga sobre un drogadicto. Eventualmente yo creo que habría que la mayor cantidad de conocimiento posible y agotar todas las vías empíricas, no solo el estudio científico, sino también el individual, antes de arrojarse a la temeraria postura de decidir, como tú dijiste, criminalizar y por tanto encarcelar a personas que toman decisiones individuales sobre su cuerpo. Yo creo que en eso, Miklos, en eso concretamente, terminas en el mismo terreno moral de aquel que quiere a ti y a mí encarcelarnos por formular opiniones subversivas que a su vez afectan desde su lógica al sano pensamiento de los demás, que nosotros convertimos en homófobos, misóginos y todo el catálogo de la Inquisición. Pero yo creo que no hay un límite. Una cosita cortita. Tú no tienes ningún problema con todas aquellas personas que se identifiquen como transcapaces. Transcapaces. Sí. Gente que nació sana. Bueno, un transcapaz es un caso de una chica que se tiró ácido a los ojos porque quería experimentar el mundo desde la ceguera. Mira, Miklos, igual yo creo que eso ya es un terreno de amarillismo extremo. Vos hablás de los que están... A ver, es un caso de libre albedrío. Voluntariamente decide hacer esto. O vamos a poner el caso, porque me estás apelando a la absoluta libertad. Tú me estás apelando a la absoluta autodeterminación y soberanía. No te estoy apelando a la absoluta libertad. Te estaba diciendo que si vos querés prohibir y encarcelar personas que toman decisiones individuales, no hay un límite claro que no sea el del despotismo de quien ostenta el poder para hacerlo. Es que no son decisiones. O sea, las decisiones son individuales, pero el impacto de esas decisiones no afecta solamente al individuo. Sobrecostos, Miklos. Cuando hablas de los sobrecostos. El sobrecostos es una parte. Yo te hablo del impacto que genera socialmente, el impacto que genera laboralmente. Tomé nota de las distintas cosas que dijiste, te voy contestando una por una, si querés, después otra vez, vos decime todo lo que quieras, yo no te voy a censurar nada, pero déjame desarrollar. Desde lo empírico te quería contestar eso. Creo que no es muy empírico, yo creo que hay una construcción muy subjetiva cuando decís el que está tirado en la calle. El que está tirado en la calle tomando vino de Tetrabric está reventado, y el que está tirado en la calle sobrio, muerto de frío, hundido en la pobreza, no, depende por qué pueden ser malas decisiones de vida, puede ser un sistema que lo llevó a eso. En todo caso, su situación lo hace definitivamente más proclive a lo peor, sea una muerte prematura o el delito. Las drogas no son más que un coadyuvante para una situación adversa. La mayoría era un pata podrido por la metanfetamina. O sea, no tengo que drogarme yo para ver el daño que generan las drogas.
de las drogas que yo considero veneno. No, es que no es que no considere que hay que prohibirlas. Si estudias empíricamente, no existía el crack antes de que se prohíba la cocaína. Antes de que se prohíba la cocaína existía, se vendía libremente y sin receta en farmacias, desde Inglaterra hasta la Argentina. No había delitos. Tener una alternativa. ¿Cómo? Algunas personas libremente decidieron tomar la decisión de crear un producto paralelo por la prohibición. Entonces, vamos a decir, se generó. Pero ¿qué es lo que generó el crack? O sea, cuando vos consumís basura es porque no tenés acceso, Pero ya sea por precio. basura según tu apreciación. A mí me parece que tienes todo el derecho del mundo a suicidarte. Yo creo que el derecho al suicidio es sagrado, está recogido en los juristas que a vos te gustan de las constituciones estadounidenses. Los republicanos te consideran dueño de tu vida y dueño del derecho a terminar con ellos. Yo soy defensor del derecho al suicidio, de la eutanasia cuando es consentida y voluntaria. Y, a ver, permíteme, cuando hablas de sobrecostos del sistema sanitario, tú tomas café, tomas un estimulante. No te deteriora cognitivamente el café. La cocaína no te deteriora cognitivamente. El cigarrillo no te deteriora cognitivamente. Las tres sustancias en exceso te pueden generar distintos problemas de salud. ¿Sabes? La palabra farmacón del griego tiene un doble significado, que es la palabra droga. Farmacón significa remedio y veneno. Todo depende de la cantidad. Yo no te recomendaría tomar una sobredosis de Ibupirac. ¿Y cómo es la forma en la que vos evitás tomar una sobredosis de paracetamol y tener una hemorragia interna? Leyendo el prospecto, ¿verdad? Si el paracetamol está prohibido, no es un poquito más... y está prohibido que hagas apología del paracetamol. No, y explicar cómo se consume el paracetamol. ¿No es mucho más fácil hacer un mal uso del paracetamol? Yo te repito, andá a estudiar la bibliografía, no tengo problema, no tengo el más... O sea, me puedes encontrar en mi canal, llamarme al tuyo de aquí a una semana, un mes, un año, 10 años. Cuando revises la bibliografía concluirás que durante el 99% de la historia humana hubo absoluta libertad de drogas y no hubo ningún tipo de mal social como el que pretendes azuzar con una épica y un relato prohibicionista. Me dices, ¿estar a favor o estar en contra? No se trata de eso. Yo no soy homosexual, pero puedo respetar profundamente a quienes tengan relaciones homosexuales. No tengo interés en tener hijos. Respeto profundamente tu decisión de tener hijos y considero ambas cosas, tanto la homosexualidad que como las drogas, la familia y la propiedad privada. Existen desde que el mundo es mundo, como el derecho a tener una familia, que es natural, biológico, preservación de la especie, universal, y yo considero que todo aquello que forma parte de la órbita de las decisiones voluntarias de las personas, lo respeto. No tengo por qué compartirlo, no tengo por qué comulgar con ello, ni con la fe de los creyentes, mientras no lesiona objetiva, que ese es el límite lógico de la mensura del derecho de uno y del otro. Mientras no lesiones a un tercero de forma directa y objetiva, no hay problema. Cuando vos abrís ese límite y decís, bueno, si vos te drogás, a mí me generás una profunda consternación. Lo siento mucho, hermano, porque los jacobinos, cuando alguien reza, sienten una profunda consternación que los motiva a guillotinarlos. O sea, ese límite entre el progresismo y el conservadurismo, o sea, esa falta de escrúpulos, ese intento de imponer un valor moral al prójimo, une al conservadurismo y al progresismo, los hace completamente sinérgicos. Desde mi punto de vista, de hecho, el feminismo nace de una concepción idílica del marianismo católico y del puritanismo protestante, y señalar con el dedo al pecador, o sea, convergen elementos religiosos en muchos de los credos progresistas liberticidas del día de hoy. Pero bueno, termino. Hablas de la disminución cognitiva. No, la mayoría de las drogas estimulantes de las que hablas, incluyendo las anfetaminas, que están presentes en multitud de variantes legales, que tienen incluso efectos más nocivos sobre la salud que la metanfetamina mal usada, como puede ser el Ritalin, que los psiquiatras suministran a mansalva a los pobres niños en Estados Unidos, son drogas estimulantes cognitivas. No generan deterioro cerebral, sí generan arritmias cardíacas, siempre, mal usadas o en exceso, como todo, como lo puede ser la comida, como lo puede ser el cigarrillo y como pueden ser conductas. Yo creo que si vamos a perseguir a aquellos hombres que se encierran a trabajar 20 horas, duermen poquísimo, arriesgan sus vidas por el amor a su trabajo, descuidan a sus familias, desatienden a sus amistades, sí se están haciendo un mal desde nuestro punto de vista, tal vez, pero nos vamos a quedar sin Da Vinci ni Miguel Ángeles, que oh casualidad, insisto, desde Bismarck hasta Nietzsche, hasta Maupassant y cuantos otros,
cuántas otras mentes ilustres del mundo. Aldous Huxley, te recomiendo que leas Las puertas de la percepción, usaron el opio, la mescalina, la cocaína, ninguno terminó reventado ni en una zanja. Eran sustancias mucho más baratas, estaban a acceso a un público mucho más amplio. Estadísticamente, una cuarta parte de tus colegas profesores universitarios alguna vez utilizó la cocaína. No te vas a enterar. Hay que ser muy estúpido para estar tomándola enfrente de los alumnos. Es una conducta pacífica. A ver, yo no soy partidario de ese tipo de sustancias, yo prefiero mucho más las de uso social, digamos los psicoactivos que facilitan otro tipo de experiencia intelectual, mística, de ocurrencias. El LSD con Hoffman y con Shulgin nace como una terapia psicoanalítica extraordinaria. Así es como la vive Aldous Huxley, que a los 60 años, siendo un caballero, una mente eminente, un hombre cultísimo, una persona de valores, de bondad, un hombre que levitaba entre el liberalismo clásico y el conservadurismo, enviuda, triste, casi ciego por cuestiones de la vida, que era una enfermedad genética, tiene su experiencia con el ácido lisérgico, le transforma profundamente la vida y se dedica a probar todo tipo de sustancias en su viaje por Estados Unidos, de las cuales destaca la mescalina, que reseña con maestría literaria en Las puertas de la percepción. Vivió muchos años más con absoluta lucidez. Bajo los efectos de las drogas escribió Una nueva visita al mundo feliz. El mismo hombre que advirtió que el soma puede ser utilizado para someter, dijo que la mescalina puede ser utilizada para liberar, pero depende, por supuesto, de la libertad y la conciencia individual. Las personas que desarrollan problemas con las drogas tienen problemas con ellas mismas. Son las mismas personas que, si se dedican a practicar rally, no usan un cinturón de seguridad y se terminan matando. ¿Eso hace que los automóviles sean asesinos? No, su forma de conducir es temeraria. Son las mismas personas que cuando se dedican... Yo soy tirador deportivo. Cuando se dedican a practicar tiro deportivo pueden tener un accidente o matar a alguien en un arrebato de ira. Las armas son asesinas y debemos prohibirlas y concentrarlas en manos del gobierno, que es lo que genera la prohibición de drogas con las drogas. Concentrarlas en manos del gobierno, que es quien las distribuye a placer. No, en todo caso el problema es de las personas. Como yo soy realista y no soy utópico, no pretendo eliminar el mal, ni el sufrimiento, ni el malestar, ni el mal ánimo, ni la depresión, ni el autoodio del planeta. Lamentablemente, nuestro mundo es tan imperfecto como lo somos todos nosotros, y yo lo amo como es, con sus imperfecciones incluidas. Creo que cualquier intento de imponer la virtud, sea el jacobinismo combatiendo la superstición religiosa fuerza guillotina, o el sanitarismo combatiendo el consumo de drogas a punta de pistola, llevan a lo mismo. Males mucho peores, que significan encarcelar inocentes, disminuir la calidad. Insisto, el Paco, el crack surgieron de la prohibición. Cuando las sustancias eran libres, nadie iba a producir esa basura porque podías comprar la cocaína 10 veces más barata que ahora en la farmacia. Además, desde la perspectiva de la legalización, la podés someter como otras sustancias, insisto, peores, como la metadona, que es 15 veces más adictiva que la heroína, la podés someter a controles de calidad. Yo no soy partidario de legalizar. Te equivocaste cuando me dijiste eso, pero el que legaliza tiene sus propuestas. Bueno, puedes multiplicar la recaudación, someter a controles de calidad, todo eso es cierto. ¿Sabes qué? La prohibición genera costos en el sistema sanitario mucho mayores. La violencia que liquidó a 200.000 personas en México en la última década, derivada de la prohibición, porque cuando en México el hachís, la marihuana y la cocaína se vendían libremente hace tan solo 70 años, no pasaban estas cosas. Pasan desde que Estados Unidos lo convirtió en su campo de batalla para la guerra prohibicionista. Esas personas pasan por hospitales públicos, salen bastante más caras que los adictos, y en todo caso el problema de raíz es la salud pública, que también va a atender a un deportista que temerariamente se lanza en bicicleta a andar por una montaña en un circuito no autorizado y se rompe una rodilla. Entonces el problema es el sistema de socialización de gastos, ni la bicicleta, ni el deportista, ni la droga. Bueno, creo que te contesté a bastantes cuestiones. Ahora, pero la tasa de encarcelamiento, o sea, el gran negocio de la prohibición es el sistema penal estadounidense, que tanto Biden, porque estos adalides del progresismo han sido los peores enemigos de la libertad de drogas, porque insisto, el combate contra la libertad de conciencia y contra la libertad, el derecho soberano del cuerpo de las personas, que es de donde nace todo derecho, empezando por el derecho a la vida, nace de que somos personas dueñas de nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Son en muchos casos los izquierdistas. Biden
sancionó como senador muchas de las leyes más duras contra las drogas y Kamala Harris se dedicaba a encarcelar gente como fiscal en California. Estados Unidos es una tiranía totalitaria peor que China si lo medís por las tasas de encarcelamiento. Tienen proporcionalmente 10 veces más gente presa. Tienen en términos brutos, teniendo 3 veces menos población, 3 veces más reclusos. Tienen 6 millones de personas en el sistema penal. 2 millones en cárceles, 4 millones bajo el sistema de probatio, libertad condicional, con pulseras y todo tipo de medidas restrictivas. Estamos hablando de 2 de cada 100 habitantes. Nunca en la historia, ni en la Rusia de Stalin, ni en la Alemania nazi hubo tantos presos. La mayoría absoluta son por causas de drogas. ¿A quiénes lesionaron a esas personas? ¿Mataron, violaron, robaron? No. ¿Fueron dueñas de su propio cuerpo o en todo caso comerciaron? Creo que el mayor delito contra la humanidad, creo que la mayor causa de muertes inocentes, creo que el mayor oprobio e injusticia de esta era es precisamente la cruzada prohibicionista. Pensaba lo mismo cuando era un pulcro adolescente que no había probado un cigarrillo ni tomado una gota de alcohol. Y vos me decías, ¿dónde ponemos el límite? Lo mismo te digo yo. Si vas a prohibir la cocaína, prohibí el alcohol y el cigarrillo. ¿Sabes qué? Ya pasó lo de la prohibición del alcohol. Tuvieron que derogarla porque fue un fracaso como esta. La diferencia es que los cínicos que nos gobiernan hoy, de este fracaso ganan mucho más dinero que de aquel fracaso. Por eso este fracaso que implica el derramamiento de sangre de millones, el sometimiento colonial y el vasallaje de países, la destrucción total, lo peor de lo peor de lo peor, el confinamiento masivo de personas, tiene tan buena prensa hasta el presente que, siendo la política más fracasada de la historia de la humanidad, puede encontrar en reputados pensadores conservadores muy inteligentes, cultos y formados como vos, a alguien que diga prefiero prohibir por más que todos los hechos apunten en su contra. Replica libremente, Miklos, y después de tu réplica, si te parece, como no nos vamos a poner de acuerdo, partimos a otro tema interesante para que la gente no se aburra. No, está muy bien. Vamos a lo que pasa es que quiero hacer algunas preguntas también y me gustaría que me respondas ya como para darle el cierre entonces a esto. ¿Tú encuentras que todas las drogas deberían ser legalizadas? O sea, solamente normalizadas, que es como la experiencia empírica e histórica, lo debería ver un conservador, las mantuvieron en la mayor parte de la historia. ¿Qué serían normalizadas? Normalizar significa desregular. Significa que queden por fuera del arbitrio legislativo. Y si es imposible, prefiero la legalización, pero al estilo californiano y no al estilo uruguayo, que es un monopolio estatal repugnante donde la marihuana la distribuye el Estado como soma y a quien vende por fuera del circuito estatal lo reprimen de todas formas. Entonces asumo que si tú vas por la normalización, dices, ¿no? Sí. Que se normalicen todas las drogas. Volver al pasado, en esto soy casi un conservador. Sí. O sea, todas las drogas, ok, perfecto. Todas las drogas. ¿Las drogas generan efectos positivos o generan más efectos positivos o negativos para el individuo? Me parece que ahí ya entramos creo que en un sofisma, porque eso lo tiene que sopesar también la persona individualmente, pero si vos te fijas, todas las drogas... objetivos, médicamente, cognitivamente, hay drogas que son iguales, entonces Mira, te voy a poner un ejemplo. Nadie muere por sobredosis de marihuana ni LSD. ¿Drogas legales? Pero de cocaína sí. De cocaína sí, de alcohol también. Y del consumo prolongado y sistemático de tabaco también. Claro, totalmente. Y del 90% de las drogas, tanto de venta libre como bajo receta, también. No es un argumento para prohibirlas, pero si me decís respecto a riesgos, yo creo que el punto acá es el siguiente. Tú partes de una perspectiva, entonces tú universalizas, tú dices, vamos, para todas el mismo porque estás apelando al principio. Pero vos me querés que te diga que todas tienen más beneficios que consecuencias negativas. No puedo opinar porque no tengo el conocimiento científico sobre todas. Respecto a la marihuana, ni usándola mal a la marihuana podés tener consecuencias negativas. A ver, pero es que sería imposible que empíricamente experimentáramos todo, eso es imposible. Entonces, por lo tanto, accedemos a la bibliografía, accedemos a la experiencia empírica de ver cómo están, por ejemplo, los otros cuando tú determinas cuáles son los síntomas que se generan por consumo prolongado, por ejemplo, de heroína, o consumo prolongado de crack, o consumo prolongado de cigarro, lo que sea. Pero tú puedes acceder ahí, porque empíricamente es imposible que tú experimentes todo. Entonces tienes estos
tienes estas ayudas. El punto Sí, es el claro. siguiente. Ok, entonces Hay que tener mucho cuidado por el sesgo de muchos estudios. Si vos te fijas, totalmente. hay muchísimos estudios que están, lo digo yo que soy pro libertad, que están sesgados en favor de la libertad. 100% Y de acuerdo. una mayoría que está supeditado por la postura oficial prohibicionista que género. te dice... Estudio Sí, de género. 100%. tal cual. 100% de acuerdo. Ok. Sí. El punto es el siguiente. Yo no puedo, claro, tú me dices, tendría yo que consumir individualmente para saber cómo. No. Vamos a poner el siguiente. No. Lo que pasa es que estoy armando mi caso. Cuando tú, obviamente, entonces dices una cuestión universal, tú dices que las drogas generarían más beneficios a la salud o pérdidas a la salud de cada individuo. Eso ya dependería de la experiencia propia, pero también de la casuística. Yo te aseguro que con un buen uso, absolutamente, y un buen uso, obviamente esta es mi apreciación subjetiva, contestando tu pregunta, que solo puede ser contestada de manera subjetiva. Yo creo que si las drogas se usan en función de para lo que nacieron, cada una de ellas, la cocaína como estimulante, en los términos que debe ser utilizada, la marihuana en el mismo término, el opiáceo como analgésico, como recreativo, como esto, como aquello, todo, digamos, si sigue su línea original y la gente la consume en los términos en los que vos tomás paracetamol cuando te enfermas, o que tomás café cuando necesitas despertarte, o que fumás un cigarrillo cuando estás ansioso, yo creo que definitivamente traen más beneficios objetivos que daños. Pero ojo, una relación de amor tradicional que vos y yo defendemos entre un hombre y una mujer, y que sabemos que es algo hermoso, también puede tener terribles consecuencias sobre la productividad de las personas, Claro. Sí, sobre muchas otras cosas. Sí, claro. Y no la vamos a prohibir. Todo o sea, va a también tener... pueden traer consecuencias malas, como todo en esta vida. Como tener familia con una persona equivocada. No vamos... Pero hay agentes, hay cosas que te van a generar un daño más inmediato que otras. Y hay cosas que te van a generar no solamente un daño más inmediato, sino más masivo, más grande que otras. O sea, eso también existe. Eso también existe. O sea, es parte. Sí. El punto es el siguiente. A la hora del consumo, lo que tú haces es, y creo que este es el punto, porque tú correctamente dices, esta es mi apreciación subjetiva y es correcto lo que tú dices, es tu apreciación en base a lo que tú, ¿no? A lo que tú sospechas que podría ser el caso de otros. Tú podrías apelar a tu apreciación objetiva en base a las drogas que tú consumes, eso estaría correcto. El punto es el siguiente, creo que tienes una confianza muy grande, o confías mucho en la buena toma de decisiones de todas las personas. ¿Puedo dar vuelta al argumento? No, por favor. Puedo no confiar en el ser humano. Si no confío en el ser humano, lo último que haría, con una perspectiva pesimista o crítica, lo último en la vida que haría es darle poder a un grupito de seres humanos que tienen todos los incentivos del mundo, como lo establece la teoría de la elección pública de James Buchanan, para actuar en favor de sus propios intereses sobre el resto. Por lo tanto, aplicando el principio de la duda y de la sana crítica, despojado de cualquier optimismo, digo, si es un mal que algunas personas consuman, algunas pocas, que hasta en el esquema prohibicionista son la minoría, consuman las drogas mal y en exceso, cosa que no se va a poder evitar, y se generen un daño, es un mal peor que un grupo de burócratas encarcele inocentes, riegue las calles de sangre y administre esas drogas que no desaparecen, sino que pasan a territorio de la mafia privada y estatal. Por lo tanto, desde una perspectiva crítica y no excesivamente optimista en el ser humano, apoyo la libertad. Vos sos partidario de las garantías, sos demócrata, crees en la república, en el Estado de Derecho, por lo que te escuché. Un principio fundamental es indubio pro reo. Por lo tanto, si tu capacidad y mi capacidad están limitadas para llegar a una verdad absoluta sobre lo que sería el efecto del consumo de drogas, indubio pro reo, la política de no criminalización es democráticamente superior a la política de criminalización. Bueno, ahí también difiero, pero vamos a poner este punto. Entonces, si no es el Estado, entonces ¿quién? No hay nada. Porque creo que esa sería la base de tu posición libertaria y básica sería entonces ¿cómo sería la sociedad ideal entonces? No estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de las drogas. Mi postura es
moralmente liberal, libertario, como quieras llamarla, por supuesto, o sea, este tema lo abrazo moralmente desde lo más íntimo de mis convicciones. Todo el argumentario que te planteé no es moral, es empírico. Por lo tanto, si yo soy un conservador racional, miro a la historia y al pasado, al sabio pasado, y observo. Durante el 99% de la historia las drogas fluyeron con total libertad, sin generar ningún problema. Quiero volver a eso. No quiero legalizar, quiero normalizar. Es consulta de fuentes secundarias y es historiografía, no es empírico. Empírica sería la experiencia que nosotros tenemos, sería historiográfica, sería una recopilación historiográfica, o sea, tú apelas no a fuentes primarias. Está bien, fundada en la experiencia. Ah, claro, pero lo que pasa es que esa experiencia, o sea... Cuando hablas del territorio subjetivo de pros y contras, entramos en un terreno de paradigma de racionalismo, y hablando de historia estamos bastante más cerca de hablar de un paradigma empírico, que es los hechos. O sea, vos no tenés ninguna prueba que ofrecer de que las drogas estuvieron prohibidas. Podés decir, tal vez hubo problemas que no se documentaron. Está bien, o pondremos bibliografía y ninguna es experiencia de primera mano. Pero no hay nadie que pueda decir que las drogas estuvieron prohibidas porque es un hecho empírico que no lo estuvieron durante el 99% de la historia en todas las civilizaciones. Claro, bueno, eso tendría que consultarlo. Si se da el caso, claro, lo sí. Consulto y te lo doy. Con mucho gusto. Pero entonces, ok, ¿cómo sería el modelo de sociedad-estado? Vamos a ponerlo más sencillo. ¿Cómo nos gobernamos? No, pero para mí, estábamos hablando de drogas. No, es que esto es... No, es que esto es clave. Porque no, Miklos, no es clave. Vos defendés un gobierno. No, porque no te estoy hablando... Cuando yo hablo de cómo gobernarse al final no es que implique necesariamente la existencia de un Estado. Tú puedes tener un Estado como no puedes tener un Estado. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, soy anarquista, pero es un debate diferente. No es un debate diferente. No es un debate diferente. La libertad de drogas existió bajo monarquías absolutas, que no es un debate bajo democracias representativas. A ver, existió bajo todas las formas de gobierno existentes. Si tú asumes que el ser humano, que el individuo está completamente aislado, perfecto, esta pregunta viene a ser absolutamente irrelevante. Cuando tú tomas decisiones sobre el consumo de drogas, tú estás asumiendo que es una decisión individual. Y tú dices que las consecuencias se acarrean individualmente. Y yo disputo esa posición. La decisión de tomarla sí es individual, pero el impacto de ese consumo no es individual. Sí tiene efectos que van más allá del individuo. Cualquier decisión soberana del individuo tiene efectos sobre su entorno, pero hay que dividir entre los efectos que son deliberadamente agresiones contra el prójimo y los efectos que pueden ser deseables o indeseables, pero pertenecen a su sagrada esfera de intimidad en la cual se cimenta la civilización occidental que ambos defendemos. Sí, claro, pero acá te quiero justificar por qué te digo que esto es importante de cómo nos gobernamos. Porque entendiendo entonces que no somos individuos aislados en nuestras propias esferas de decisiones, o sea, no somos completamente, no hay una autodeterminación de una soberanía completa, eso no existiría porque al final viviríamos como Robinson Crusoe en una isla, ni siquiera con viernes. Estamos de acuerdo. Vamos a poner entonces, es que por eso voy, y por eso es importante, cuando tú estás conviviendo con otras personas, entonces gobernarse finalmente significa cómo coordinas tus acciones con esas otras personas. Cómo coordinas acciones económicas, cómo coordinas acciones políticas, cómo coordinas acciones culturales, sociales, etc. Gobernanza finalmente es coordinación. Entonces, el Estado es una forma de gobernanza, de coordinar esas interacciones. Saca el Estado como los anarcocapitalistas o los anarquistas, puede ser el mercado, saca esto, o sea, pues, ¿cuál es tu modelo de gobernanza? Y esto es importante, ¿por qué? Porque la forma como tú definas tu modelo de gobernanza va a hacerme entender a mí de cómo tú estructuras y justificas el consumo individual de drogas, porque ese consumo de drogas puede ser para otro ejemplo, pero finalmente es muy importante porque tiene que ver en la manera como nos coordinamos. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuál es tu modelo de gobernanza? ¿Cómo nos gobernamos? En atención a la pregunta de la disputa de las drogas. Yo te voy a contestar, pero con absoluto respeto, yo creo que es otro debate. Yo creo que en el territorio de las drogas no voy a decir mi postura es superior, pues vos podés ir, documentarte y confrontarme con otra bibliografía y otra documentación. Yo hablé muy concretamente sobre un tema
en el cual no me considero experto, pero que conozco, que he leído y que he estudiado detenida y profundamente. Vos, en tus propias palabras, no tanto. Te habrás abocado a otros campos muy interesantes del conocimiento en los que yo debo saber mucho, y en otras cuestiones coincidimos. Pero vos me querés arrastrar a un debate sobre el modelo de sociedad. Yo te estoy contestando y vos estás saltando permanentemente, o sea, estás desatendiendo la cuestión central, que es la siguiente. La plena libertad de drogas de la que hablo fue históricamente un hecho que perduró durante la mayor parte de la historia, desde Grecia, pasando por China, hasta Inglaterra, Argentina y Perú, en formas de monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, democracia representativa, todas las formas de gobierno existentes durante 5 milenios de historia escrita. Por tanto, lo que yo defiendo es, si querés, podría decir casi objetivamente, la normalidad, y lo que la historia respalda y sustenta, por más que lo hago desde una base moral. Si no fuera moral y fuera meramente analítica, yo tengo como respaldo la experiencia y la historia. Por lo tanto, no importa si soy conservador, marxista, estatista, anarquista, mi tesis está sustentada en los hechos, o por lo menos tiene muchísima bibliografía que la sitúa en la proximidad de los hechos comprobados y comprobables, sin importar la forma de gobierno. Así se manejaron las drogas y el hombre desde el 3000 a.C. hasta 1914. A eso quiero volver. Separado, con todo gusto, nos ponemos a charlar sobre nuestro modelo de sociedad, pero de todas formas yo creo que es un ejercicio un poco en exceso abstracto por lo siguiente. Yo entiendo que vos tal vez defiendas una democracia republicana enmarcada en una tradición judeocristiana eventualmente, con muchas, digamos, un modelo clásico de lo que se podría llamar, yo no rescato, yo creo que liberal conservador es un oxímoron, pero que popularmente se llama liberal conservador. Yo soy un anarquista de mercado. Yo te puedo decir que el 99% de las funciones actuales del Estado fueron, a lo largo de la historia, organizadas de manera espontánea y paralela, ya sea por el mercado, ya sea por asociaciones comunitarias. Todo tipo de conflictos de derechos fueron suplidos por el derecho comunitario y consuetudinario. Por ejemplo, en Inglaterra, la institución de la servidumbre de paso, que ¿en qué consistía? Que en los lugares donde no había caminos, porque el rey no se ocupaba de hacer caminos, si vos necesitabas ir a determinado punto y no quedaba otra opción que pasar por el campo de un tercero, avisabas sin generar ningún daño y esa persona te dejaba pasar. Por tanto, no quedaban lesionados ni el derecho al libre tránsito ni el de propiedad, y así la sociedad funcionó magníficamente hasta que nuestros amigos jacobinos y positivistas crearon los estados modernos. O sea, te puedo hablar de eso. Vos me vas a decir, nunca hubo seguridad privada. Yo te puedo decir, en muchas cuestiones sí, por ejemplo, la Liga Hanseática. Pero nos vamos a ir a un debate que es auténticamente no relativo a nada de lo que sucede en la actualidad, porque ni tu modelo no existe, mi modelo no existe, los han arrasado y no van a permitir ni que el tuyo ni el mío florezcan en esta época, porque estamos en la corpocracia de nuestros enemigos y la religión única progresista. Aún así, si te interesa, con todo gusto me pongo a filosofar al respecto. Bueno, yo mantengo mi posición, independientemente de la argumentación súper ilustrada que me has dado, informada. Yo sostengo que al final, o sea, mi posición va a ser que el consumo de drogas es detrimental no solamente para el individuo, sino para la sociedad en su conjunto. Yo lo voy a dejar. Y que yo personalmente, bajo esas premisas, yo sí aplicaría prohibición. O sea, de eso lo mantengo. Pero está bien, tú has defendido tu posición y me has dicho que para ti sería mejor que se normalizaran, como me lo pusiste. Está bien, bueno, ok. Tenemos puntos de vista diferentes. No sé cómo habrá quedado la cosa. Me voy a documentar con respecto a la experiencia histórica. Me parece interesante porque yo no soy de mente cerrada, tengo que ver, ¿no? Quizás si investigo a profundidad esta cuestión, quizás pues algunas percepciones cambien, pero creo que a pesar de eso igual mantendría mi idea de prohibir algunas drogas, por cierto, ¿no? Porque encuentro que los daños son mucho mayores, terminan siendo mucho mayores que los beneficios que recibe ese individuo por ese consumo. Bueno, Miklos, ha sido un placer. Auténtico placer.
Qué gusto. No, igualmente, lo he pasado muy bien, a pesar de las diferentes perspectivas que tenemos en cosas que algunas son fundamentales, en otras no tanto. Haber podido tener este intercambio, estoy seguro que la gente lo va a pasar bien. O sea, al final van a decir, mira, a pesar de todo lo que yo te decía al principio, ¿no? A pesar de todo, están dando lucha por lo esencial, están luchando en lo mismo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.